vamos a revisar este panorama y este comportamiento de las acciones que cotizan en la bolsa colombiana con Juan Pablo Vieira, el CEO de JP Tactical Trading. Juan Pablo, bienvenido. Hola Sebastián, buenos días. Un placer estar acá nuevamente contigo. Gracias a usted por acompañarnos. Juan Pablo, me llama la atención el comportamiento de Ecopetrol, sobre todo porque en primera vuelta, tras los resultados que daban también como ganador en ese momento a Abelardo de la Espriella, tuvimos un crecimiento importante de la acción de Ecopetrol. Y ahora estamos viendo una caída también importante. Hasta hace pocos minutos era doble dígito, ese 11% que estamos viendo en pantalla. En este momento, en la última actualización, cayó a 9,18%. ¿Cómo explicar entonces ese comportamiento tan diferente cuando el resultado fue el mismo? Sebastián, mira, los mercados anticipan los resultados y actúan con expectativas. Entonces, realmente cuando el mercado ya veíamos en Polymarket, en varias casas de apuestas, lo que estaban saliendo en las encuestas, el mercado anticipaba con una probabilidad del 80-90% el triunfo de Abelardo, y realmente el mercado, antes de que Abelardo estuviera punteando con tanta fuerza, Ecopetrol estaba alrededor de 2.400, 2.500, y ahí la gente empezó a posicionarse. Una vez empieza Abelardo a puntear con tanta fuerza, a posicionarse en Ecopetrol como un trade electoral. ¿Y qué significa esto? Básicamente que estaban enfocados en recoger acciones, porque Abelardo dijo, voy a activar fracking responsable, voy a buscar, necesitamos activar el sector petrolero con fuerza y necesitamos que esto realmente produzca para compensar el déficit fiscal que vamos a recibir tan grande del país. ¿Qué es muy importante ahí? No es un movimiento aislado a nivel global. El petróleo hoy está cayendo casi un 4%. Si vemos las grandes petroleras a nivel mundial, Exxon, Chevron, todas están cayendo con mucha fuerza y están en mínimos de hace mucho tiempo. O sea, antes Ecopetrol ha venido repuntando por esa expectativa positiva del resultado favorable que tuvimos para la compañía, pero obviamente va a venir del dicho al hecho, hay mucho trecho, como decimos nosotros, y va a haber un cambio y van a necesitar meter otra vez gente técnica a la compañía, van a necesitar algunos cambios importantes, y eso realmente el mercado va a estar a la expectativa cómo va evolucionando. Pero definitivamente es muy positivo esta corrección para el mercado. Si la acción de Ecopetrol vuelve a la zona 2.500, 2.400, muy buena zona, porque realmente es un gobierno que va a llegar a meterle todo el acelerador y todo el impulso al sector minero energético y a todo el tema de hidrocarburos, porque es lo que el país necesita en este momento para compensar ese alto endeudamiento que van a recibir. Precisamente ese es el quid de la cuestión dentro de las propuestas económicas de Abelardo de la Espriella. Aquí estoy precisamente mirando sus propuestas en temas mineroenergéticos y las tres primeras ya son bastante dicientes. La primera dice que hay que recuperar la exploración y la producción de petróleo y gas. La segunda habla de la autosuficiencia energética y la tercera de tratar el gas como un asunto estratégico. Y eso sobre todo es importante teniendo en cuenta esa proyección que hacía Moody's hace algunas semanas de que el déficit iba a llegar a 39% de la demanda de energía para este año. Entonces, cuando tenemos propuestas de este estilo y teniendo en cuenta que hay varias empresas del sector de hidrocarburos que cotizan en la bolsa colombiana, ¿esto qué nos debería reflejar de aquí a un tiempo cuando empecemos a ver esto traducido a la realidad? Realmente hay un optimismo muy grande. Te digo que hemos estado en conversaciones con distintos fondos institucionales extranjeros y locales también, fondos de pensiones, aseguradoras, y el optimismo es muy grande porque ya lo que necesitan los inversionistas es reglas de juego claras. No estar con una reforma cada 3 meses como veníamos viendo en este gobierno, no estar con toda esa amenaza a la inversión privada, al desarrollo. Entonces, realmente, ya con esas reglas de juego claras, Colombia afortunadamente está en una posición geográfica muy estratégica y más con el cambio regional de lo que estamos viendo de todos los nuevos gobiernos en la región, que está dando un cambio de gobiernos de izquierda a centro derecha y que realmente esto nos va a favorecer porque se nos abre un mercado solamente en Venezuela muy importante. Hay en sector minero energético, hay todo por hacer en Venezuela. En Colombia estábamos con toda la crisis y la amenaza de apagón y todo el tema de gas, como tú lo mencionas, y realmente aquí ya con esto, desde el mismo carbón, o sea, todas las minas grandes de carbón del país trabajando a media máquina, porque realmente que no voy a exportar a Israel buscando pelea con todo el mundo. Aquí, por el contrario, llegó todo el mundo y dijo Estados Unidos, voy a meterle toda la fuerza a Colombia, un aliado estratégico súper importante. Vimos las declaraciones de los senadores
republicanos, de Trump, de Marco Rubio, todos apoyando a la Espriella, la presidenta de Italia, todos los presidentes de la región de derecha apoyando muy fuerte. Entonces realmente se abre un panorama muy importante. Aquí, ¿qué está haciendo el mercado? Hay un dicho muy claro en el mercado bursátil y es: compre con el rumor, venda con la noticia. Entonces, durante todos estos días, hace casi un mes, el mercado, desde la primera vuelta, el mercado empezó a comprar muy fuerte acciones de distintas compañías en bolsa y empezó a subir a máximos históricos nuevamente. ¿Qué ocurrió hoy? Mucha gente ya tomando utilidades, o sea, mucha gente sale a liquidar estas posiciones, pero en el mediano y largo plazo siguen siendo, o sea, el mercado colombiano está muy barato. O sea, estas correcciones momentáneas, estas tomas de utilidades se vuelven una oportunidad muy grande que los fondos institucionales locales e internacionales van a estar aprovechando, porque realmente, miremos lo que pasó en Argentina. Al principio la volatilidad, la incertidumbre cuando entró Milei, pero el mercado se pegó una disparada gigantesca y es algo muy parecido a lo que puede pasar en Colombia, ya con unas reglas de juego claras y más con todo ese escenario global estratégico tan importante que tiene Colombia. Y precisamente cuando hablamos del escenario global, y es algo que comentábamos también al inicio, Juan Pablo, viendo que las petroleras han tenido un comportamiento también a la baja por lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz, por ya ese proceso de paz que se está dando, que por supuesto está llevando los precios del petróleo a la baja. El presidente electo se va a encontrar con un panorama muy diferente en este segundo semestre del año en cuanto al precio del barril Brent. Con ese precio que veíamos al inicio de este año, se estaban haciendo unas cuentas en el plan financiero, ahora en el marco fiscal de mediano plazo, de un precio promedio de $85, por lo que se está viendo inicialmente para el arranque del segundo semestre va a estar un poco más bajo, lo que quiere decir que el presidente le va a tener que poner mucho cuidado a ese tema. ¿Cómo trabajar esa estrategia para precisamente promover o mantener esa acción de Ecopetrol al alza, y también teniendo en cuenta que tenemos retos importantes en esta materia? Ahí hay un tema muy importante y es, obviamente al gobierno le va a tocar un escenario muy difícil, porque el gobierno que tiene que llegar a ser ahora Abelardo y José Manuel van a tener que llegar con fuerza a hacer un recorte del Estado muy importante. El gobierno no puede, el Estado no puede seguir sosteniendo ese gasto burocrático tan grande, pero a su vez eso se termina compensando en el mediano plazo con toda la inversión nueva que va a llegar al país. O sea, hay mucho capital que estaba esperando exclusivamente resultado electoral. Ahora con esto entra todo ese capital a hacer obras de infraestructura, a hacer desarrollos muy importantes en Colombia, y realmente ahí ya empieza a compensar ese recorte que tienen que hacer por el lado del Estado, empleo burocrático, que era realmente esa masa electoral que necesitaba este gobierno, para reemplazarlo por realmente empleo productivo y empleo que genere desarrollo a mediano o largo plazo. Que es muy importante también que le toca una política de austeridad muy grande, pero a su vez, volviendo a mejorar la seguridad, hay muchas zonas que ya por problemas de seguridad, empresas, inversionistas del sector minero energético, en tema de hidrocarburos, se estaban absteniendo, se estaban yendo. Realmente vemos la destrucción ambiental que generó este gobierno con todo lo de permitir la minería ilegal en muchas partes, que dándole rienda suelta. Esto ahora, bien controlado, bien manejado, con inversionistas responsables, genera un desarrollo y unas regalías muy importantes para la región y para el mismo gobierno. Y por otro lado, el tema de seguridad, una seguridad fuerte, ya un dominio territorial grande, pasa muy similar cuando en la época por allá del 2005 o 2010 empezaron a venir toda esa inversión petrolera, el mismo Ecopetrol, todos los venezolanos que con la caída de PDVSA empezaron a venir acá a invertir con mucha fuerza. Eso mismo puede estar pasando, una versión 2.0, una inversión fuerte en el sector hidrocarburo, en el sector minero energético, porque realmente ya con reglas de juego claras, con seguridad, no solo física, sino jurídica, el escenario cambia radicalmente, y que ese sector, de hidrocarburos es una barrera natural clave para Colombia. ¿Por qué? Para la estabilidad de la tasa de cambio. Porque nosotros, normalmente cuando hay un conflicto, y pues con Trump y con toda la volatilidad global que hay, es cuestión de meses, ojalá que no, pero fácilmente hoy hay otro conflicto. Hay tensiones muy fuertes en este momento, y cada que hay una tensión, repunte el dólar y repunte el petróleo. Pero en Colombia no salva
que al repuntar el petróleo, el mercado empieza a descontar un mayor ingreso de dólares futuros al país producto de las exportaciones de petróleo. Entonces, eso nos ayuda muchísimo y por eso es un sector clave, no solo para evitar mayor endeudamiento y toda la presión fiscal que va a recibir el nuevo gobierno, sino también para el tema de estabilidad de tasa de cambio. Entonces, es un sector que lo vemos con mucho optimismo. Estuvimos reunidos con varias compañías grandes durante los últimos meses de todo el proceso de político y de tantas, del sector minero, energético, en tema de carbón, en tema de gas, y realmente todos estaban simplemente esperando elecciones para entrar a invertir con fuerza, que les dieran confianza, que les dieran estabilidad, y así vamos a poder fácilmente enfrentar esta situación de riesgo de apagón y el déficit que tenemos en gas también en el país. Y hablando precisamente de la tasa de cambio, Juan Pablo, factor también muy importante, acabo de revisar y estamos en un precio promedio de 3.405 pesos aproximadamente, una cifra a la baja que no se veía desde hace un poco más de 6 años, y esto ha roto un poco con un comportamiento que veíamos del dólar en los últimos meses, donde se veía un zigzag subiendo, bajando, subiendo, bajando. Acá por lo menos desde estas últimas 3 semanas, desde que conocimos los resultados de primera vuelta hasta la fecha, ha habido un constante comportamiento a la baja del dólar, que incluso abrió por debajo de los 3.400. Entonces, cuando vemos este comportamiento, ¿qué podemos esperar de aquí adelante, teniendo en cuenta que si se concretan estas iniciativas del sector energético, por lo menos, eso va a impactar directamente en la tasa de cambio? Y si sumamos el resto de iniciativas que también tienen repercusión directa con el dólar, ¿podemos ver una revalorización todavía más potente del peso colombiano? Nosotros no lo vemos cayendo con fuerza y es por lo siguiente, porque en el corto plazo el dólar a nivel global está subiendo. O sea, si vemos el dólar contra el euro, contra la libra, contra el yen, contra el dólar australiano, contra las monedas fuertes, viene subiendo, viene ganando terreno. En la región lo mismo, está ganando terreno contra el peso mexicano, contra el real de Brasil. El valor justo que nos da nuestro modelo en JP Tactical es que el dólar debería estar entre un 3.650, 3.700 para estar a la par con el resto de monedas de la región, con el real de Brasil, con el peso mexicano, con el peso chileno. Pero obviamente el mercado descontó anticipadamente luego de la primera vuelta y luego del repunte en encuestas de Abelardo un optimismo muy grande, entró muchísimo dinero al país y eso fue lo que ya el mercado había descontado en gran parte, en gran medida, el resultado. Hoy se dio un tema de euforia inicial que bajó a 3.385, pero no le vemos una caída adicional muy fuerte, al menos en el corto plazo, precisamente por el comportamiento regional y global, y que el mercado también va a estar a la expectativa, por un lado, pues, a ver cómo va a ser la entrega de poder de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella, cómo va a ser que todo fluya con tranquilidad, y fuera de eso, cómo el mercado empieza a recibir y tanto el tema social y todas las medidas antipopulares o poco populares que le va a tocar tomar a Abelardo y a José Manuel en su nuevo gobierno. Entonces eso realmente va a generar algo de volatilidad y lo vemos más estabilizado por esta zona. El mercado muy optimista, muy tranquilo, pero no lo vemos con una caída importante porque ya el mercado descontó el movimiento. Entonces, más allá de empezar el mercado y los inversionistas, que sí, a nivel internacional, eso es un índice que se llama el índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a los principales pares de monedas a nivel mundial y está a punto de romper un techo muy importante, que lo dejaría con mucha fluidez al alza. O sea, se vería un cambio estructural del dólar a una tendencia alcista que obviamente nos va a impactar acá y por eso es un muy buen momento para los que necesitan pagar tarjetas de crédito, que están pensando en viajar, en pagar estudios de los hijos en el exterior, en hacer importaciones. Es muy buen momento para aprovechar esta tasa de cambio. Y que fuera de eso estamos en un punto muy justo del dólar, estamos en niveles de 2015, que lo tocamos desde 2015 a la fecha, que es un nivel, digamos que justo, donde tanto importadores y exportadores están relativamente tranquilos, porque es un nivel muy intermedio de la volatilidad histórica que ha tenido el dólar. Entonces, desde el 2015 es un nivel que hemos tocado. Entonces, lo vemos un precio que se estabilice por acá en esta zona, mientras al menos sea un cambio de gobierno y todo depende del comportamiento de las monedas también a nivel global frente al dólar. Efectivamente, un comportamiento que seguirá evolucionando con el paso del tiempo, dependiendo de todo lo que ocurra a nivel global y que por supuesto no será
ajeno a Colombia, en medio también de una temporada donde lo que está ocurriendo a nivel nacional también impacta directamente dentro de ese estado y de esa volatilidad del dólar. Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, gracias por estos minutos aquí en Enfoque de Negocios Dito. A ti, Sebastián, muchas gracias. Saludos a todos los televidentes. Igualmente, saludos para usted también, Juan Pablo, y a las